Vuelvo a nombre del municipio a agradecer a la licenciada Lozada por esta iniciativa de este proyecto, y aprovecho como directora de esta Museo Casa Pilar de Filló saludar y presentar al doctor Ángel Toledo, vicerrector de la Universidad Ana G. Méndez del recinto de Carolina. Muy buenas noches a todos y a todas. De parte de la rectora de nuestra universidad, en la Universidad Ana G. Méndez, recinto de Carolina, la doctora Mildred Huerta Solay, de mi parte, le damos las gracias por estar aquí con nosotros. Para nosotros es un privilegio que la exposición de Jesús T. Piñero esté ubicada en un lugar como este, porque además de que tuve la oportunidad de visitarlo completo y ver las diferentes exposiciones que tiene una historia que nos permite entender cómo es que la gente grande se junta. De alguna forma los grandes se juntan. Y ahora tenemos la exposición de Piñero en la casa de Pilar de Filló, su hijo Pablo Casals, este humanista, que nos hace pensar entonces cómo es que Piñero evoca precisamente esa misma filosofía, esas mismas ideas. La idea de que Piñero era gobernador y nada más es errónea. El tener que conocer y darse la oportunidad de conocer los detalles particulares de Piñero el agricultor, Piñero el radiodifusor, Piñero el cineasta, Piñero el humanista, pues nos permite entender por qué la selección de Ivonne de la Casa Pilar de Filló para tener nuestra exposición fue ideal. Así que a Ivonne definitivamente gracias porque esa mente brillante que te permite unir a los grandes, pues es lo que nos ha permitido tener la exposición acá por el tiempo que va a estar y en los diferentes lugares donde va a continuar estando. Así que para ustedes, muchas gracias por estar aquí, por respaldar a nuestra universidad y definitivamente por estar compartiendo en la Casa Pilar de Filló esta exposición y naturalmente la conferencia que nos van a dar. Que pasen buena noche y que la disfrutemos todos. Muchas gracias. Deseo reconocer, antes de ir a la licenciada, deseo reconocer aquí la presencia de la señora Cura Vicenti, presidenta de la Legislatura Municipal de Mayagüez, al señor Ángel Rosa, tremendo líder en nuestra ciudad de Mayagüez y un reconocido CPA, a la señora Mabel Vega, gerente del Departamento de Arte y Cultura, y quien siempre nos apoya y nos da siempre el espaldarazo en todas estas cosas. También deseo reconocer al grupo de hermanos dominicanos que están acompañados por la cónsul dominicana, la señora Indiana Bosch. Y para continuar, usted se queda para último, señor alcalde, vicealcalde. A la licenciada Ivonne Lozada, directora ejecutiva de la Biblioteca y Centro de Investigación Social, que ella es la cabeza constructora de todo este andamiaje histórico fantástico que tenemos esta noche aquí. Gracias, María, y los amigos que no veo, son caras que no veía hace mucho tiempo. Para mí siempre es un placer enorme regresar a mi pueblo de Mayagüez. Bien refrescante, pero sobre todo cuando trabajo proyectos en Mayagüez. Y como decía el vicerrector, el doctor Toledo, la importancia de que fuera aquí, y yo le hablé, no lo saben ellos, pero se lo estaba hablando al doctor Ángel Toledo temprano esta tarde, que parte de mi niñez transcurrió en esta casa. Y le enseñé la sala donde yo pues pasaba las tardes cuando salía de la escuela, que venía a estar con mi mamá acá.
Así que tenía mucho significado y me da mucho sentimiento cuando veo la casa y veo el piso, particularmente los pisos, que es lo más parecido, ¿no? Lo que se ha podido preservar original, pues los colores están distintos. Pero estoy dirigiendo ahora la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero, un proyecto que vive gracias al apoyo de la familia Piñero y de la Universidad Ana Geméndez. Yo tengo que agradecer la presencia de nuestro presidente de la Junta Asesora de la Biblioteca del Gobernador Piñero, don Emilio Piñero, que es sobrino nieto del gobernador, y que ha sido una pieza fundamental para montar este proyecto extraordinario que es la biblioteca y la casa de Don Jesús, que queda muy cerca de la biblioteca. La biblioteca está en Carolina, en el recinto de Carolina de la Universidad Ana Geméndez, y la casa queda como a 15 minutitos en Canóvanas. Cuando yo comienzo en este proyecto, tenía que es joven, tenía que definir cuáles eran las prioridades de una biblioteca de un exgobernador, de la estatura de Don Jesús y de la importancia histórica que tiene este personaje en un momento de definición del país. Puerto Rico es a partir esa época de los años 30, 40, 50, en donde se transforma Puerto Rico al Puerto Rico moderno que todos conocemos. Así que tenía que un poco definir cuáles son las prioridades más allá de tener el archivo y guardar los documentos históricos, la posesión, los objetos, las fotografías, las películas de Don Jesús. Y era que teníamos que dar a conocer la figura de Don Jesús de Piñero. Muy preocupante, la mayoría de la gente en el país no sabe, los jóvenes no saben quién es Don Jesús, y que fue el primer gobernador puertorriqueño, el último gobernador designado por un presidente de los Estados Unidos, Harry Truman. Así que teníamos esa tarea que muy bien Mayagüez ha sabido desempeñarla con Hostos, con Betances, con José de Diego, que sé que tienen una exposición ya este fin de semana. Así que esto era un lugar idóneo porque hay mucho aprecio por la memoria histórica y la historia oral, que es algo que hemos estado perdiendo. Cuando decido que yo tengo que montar una exposición y me secuestro a Héctor Luis Acevedo, que ha estado corriendo la isla con nosotros y junto con esta exposición, y a quien le agradezco muchísimo por este trabajo que está haciendo voluntario con nosotros, lo incluimos en la Junta y sé que lo hace con mucho placer, pues decido montarlo. Y también me di cuenta de algo, y esto es una historia, un paréntesis, voy a tratar de ser rápido. Yo conocí hace un par de meses, antes de la primera exposición que hicimos en Casa Cautiño en Guayama, a un español, don Francisco, que lleva 50 años, más de 50, que llegó en los años 50 a Puerto Rico huyendo del régimen franquista. Y tuvo una conversación extraordinaria con él. Él llegó con $100 en el bolsillo, la mujer embarazada, sin nada, y vino y tiene su negocio ahora, y sus hijos son abogados y se hicieron hombres respetables en San Juan, pero escuchándolo y en el entorno en que estábamos rodeados de millennials, que son los de 30 y pico ahora, que mucho se habla de ellos, me doy cuenta que mi generación es quizás la última que tiene ese placer, ese beneficio de experimentar lo que es la historia oral de las personas que vivieron la historia, como mi papá, mi abuela, que nació en el 1897 y me puede hablar un poco de ese Puerto Rico de antes, antes de la gobernación de Piñero, y estas nuevas generaciones va a haber una ruptura. Y me he dado cuenta de lo importante que es llevar esta historia oral, de hablar de lo que fue nuestro país, de cómo se construyó, de quiénes son las personas y quiénes fueron las personas que ayudaron a construirlo. Es fundamental.
Y eso es un poco la dinámica que queremos recrear en torno a esta exposición. Que la exposición son visuales, son fotos, son documentos, son artículos, son videos, son historias, que aquí hay unos videos de historia oral, pero también son los relatos de Héctor Luis, son los relatos de don Emilio. Cuán importante es desarrollar y traer toda esta gente. Don Ángel Luis, que está aquí en Mayagüez, que me dice, tú eres la nieta de la vieja guardia. Pero la importancia de todavía que tenemos estas personas aquí que nos pueden hablar y relatar de lo que fue ese Puerto Rico. Así que un poco en torno a eso, es por eso está esta exposición aquí. Va a estar un mes aquí, queremos que traigan a sus amigos, a sus familiares, van a venir estudiantes a conocerla. Luego de aquí vamos para el municipio de Isabela, vamos a estar un mes. Luego vamos para la Asociación de Industriales, para Plaza Las Américas, para el municipio de Guaynabo. Queremos llevarla a Nueva York, se va agrandando porque hay ya unos módulos que tienen que ver con manos a la obra y la importancia y las bases que sentó Piñero para el proyecto de transformación económica como fue manos a la obra, que también cambió el país. Así que vamos a agrandarlo, vamos a llevarlo a Washington y así iremos poco a poco en gira permanente con Piñero. Yo, gracias María por la oportunidad, por todo lo que nos has ayudado para montar, que hemos estado en Corre ayer y hoy. Y somos un one man show. Y gracias a ustedes por estar aquí, así que gracias por invitarme y me siento yo también que es mi casa, así que bienvenidos todos. Y pasamos a don Emilio. Don Emilio, le voy a pasar el micrófono. Buenas noches a todos. Perdonen que no me ponga de pie ni vaya al podio, pero estoy con una pierna fracturada y no puedo ni subir un escalón. Así que, pero aquí estamos. A nombre de la familia Piñero, a nombre de la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús T. Piñero, les quiero dar la bienvenida a todos ustedes. Quiero dar las gracias al municipio de Mayagüez por haber patrocinado esta actividad y al museo. A nosotros en nuestra familia nos honra todo lo que fue nuestro tío abuelo, el hermano mayor de mi abuelo, Jesús Toribio Piñero. Él odiaba que le dijeran Toribio, pero la T es de Toribio. Y se llamó Jesús porque nació un Viernes Santo. Este 16 de abril se cumplen, es el 122 aniversario de su nacimiento, el 16 de abril. Contrario se iba a llamar Emilio, como se llamaba su padre y su abuelo, pero al nacer un Viernes Santo le pusieron Jesús. Entonces a mi abuelo, que fue el segundo, le pusieron Emilio. Él fue el último de los designados y el primero de los puertorriqueños. Fue una persona que junto a Luis Muñoz Marín fundaron el Partido Popular Democrático, viniendo de dos ideologías bien diferentes. Piñero era una persona, hoy dirían, una persona bien proamericana, que era el comisionado residente, había sido el comisionado residente electo en las elecciones de 1944 con el 60 y pico % de los votos, y entonces Muñoz venía con otro trasfondo y se unieron esas dos voluntades, y Piñero tenía muchas conexiones con los jueces para poder inscribir un partido y fue fundamental en la inscripción del partido en ese momento. Era una persona que su norte era la vivienda, la educación y la salud. Y gran parte de sus logros vinieron con la relación con los desarrolladores más grandes que vinieron a Puerto Rico en ese momento, que empezaron a hacer las primeras casas en masa en Puerto Rico, la urbanización Bayview, Puerto Nuevo, Caparra Terras y los 4 edificios Darlington, el de Mayagüez, el de Ponce, el de San Juan y el de Río Piedra. Era un desarrollador de nombre Leonard Darlington Long. Todavía yo recuerdo de niño la presencia de Mr. Long. Piñero fue el primer presidente de la Asociación
de colonos de la caña de Puerto Rico, una persona de una tremenda conciencia social. Hace más de 10 años nos dimos a la tarea de fundar la Biblioteca y Centro de Investigación Social Jesús de Piñero en el campus de Carolina de la Universidad Ana G. Méndez. Yo los invito a que ustedes vayan a ver aquello, porque es un edificio espectacular. Se pudo hacer en gran parte porque en momentos de crisis económica levantamos un poco más de $3 millones de fuentes privadas, y entonces hubo ciertas aportaciones también del sistema Ana G. Méndez y del gobierno, pero esto no salió gratis. Aquí hubo que hacer una inversión grande. Es un edificio moderno, tiene un teatro de primera también, y hay una exhibición allí que es orgullo de todos los puertorriqueños. Piñero es una figura que fue olvidada por la historia, y personas como Héctor Luis Acevedo y Jaime Parch pues rescataron a Piñero del olvido y escribieron 2 libros sobre la vida de Piñero. Héctor Luis sabe mucho más de mi tío abuelo de lo que yo sé, y de una forma mucho más objetiva, y él se va a encargar de dar una presentación magistral durante la noche de hoy. Pero sí quiero exhortarlos a que cuando estén por San Juan vayan allí al ladito a Carolina y vean la exhibición que hay allí en la Biblioteca Piñero. Entonces, la casa de Piñero en Canóvanas está justo en la entrada frente al hipódromo Camarero. Es una casa color de rosa que está allí. Esa casa se está restaurando, es del Instituto de Cultura, pero se llegó a un acuerdo con el sistema Ana G. Méndez y con la Fundación Bob Piñero, que es el nieto de don Jesús, mi primo. Se llegó a un acuerdo para restaurarla, y también mi primo adquirió la finca de atrás de la casa, que son 120 cuerdas. Él la adquirió, y esa finca se va a quedar a perpetuidad, como tío Jesús Piñero veía esa propiedad. Se están haciendo los arreglos para incorporarla también a la casa, probablemente donándosela al Fideicomiso de Conservación, a alguna institución que asegure que allí más nunca se va a hacer nada. Así que vamos a tener una oferta que probablemente ninguna otra fundación de ningún otro ex gobernador tiene en Puerto Rico: una biblioteca, una casa y una finca donde había una propiedad, para recordar la memoria de una persona que fue olvidada en la historia, y que personas como dije antes, como Héctor Luis, han ayudado a traerlo una vez más a la visión pública. Así que bienvenidos todos, y 1.000.000 de gracias por estar aquí. Gracias, encantada de que esté esta noche con nosotros aquí. Gracias. Un honor. Quiero reconocer la presencia aquí de don Manolo Pérez, don Manolito, legislador municipal, que siempre nos alegra su presencia. Quiero dejar en estos momentos con un saludo a nuestro honorable y querido vicealcalde don Heriberto Acevedo. Buenas noches a todos. La realidad es que mi primera expresión tiene que ser para darle la bienvenida oficialmente en nombre de la Administración Municipal de Mayagüez y de nuestro alcalde honorable José Guillermo Rodríguez. Esta noche es muy importante, y lo que aquí se va a estar expresando y presentando coincide con lo que es la política pública del alcalde de Mayagüez, quien es un defensor y rescata siempre las obras y las culturas, así como aquellos hombres y mujeres que han sido olvidadas. Que en eso tengo que reconocer que siempre estoy pendiente a los libros también, aunque no los leo todos, doctor Luis, que el licenciado doctor Luis Acevedo escribe, porque es importante. Este país se forjó
a través de muchos hombres y mujeres que hicieron su aportación y que fueron significativas y que nos permite estar viviendo el día de hoy como estamos, pero las olvidamos. Yo recuerdo en una de las actividades que aquí el alcalde de Mayagüez, un monumento a Rius Ruiz, que fue presidente del Banco Nacional de Honduras, y que mucha gente de Mayagüez ni sabía que existía esa persona, y que fue vicepresidente de la constituyente de Cuba, y que le ofrecieron la presidencia de Cuba y dijo: yo no puedo ser presidente de Cuba porque yo soy puertorriqueño y mayagüezano. Así que la gesta de esta noche que van a estar ustedes escuchando de los labios de Héctor Luis Acevedo, hace falta que se rescaten esa figura. Pasamos quizás por el lado de un familiar, un sector, un barrio, un pueblo, y desconocemos la historia. Y realmente estos aspectos de esta historia y de la cultura, que en el caso de Mayagüez hoy no solo es coincidencia, es que realmente de eso se trata parte de la política pública del alcalde, de establecer y reconocer, como lo estamos haciendo aquí en este monumento, Museo Pilar de Filló, así como Casa Grande y otros que se han estado desarrollando aquí en esta ciudad de Mayagüez, dándole oportunidad para que se conozca, para que la gente conozca su historia. Y para mí realmente ha sido un placer de conocer personalmente, que lo hemos visto a distancia, al sobrino nieto de don Jesús de Piñero, don Emilio. Bienvenido aquí a Mayagüez. Usted está en una ciudad que sabe también valorar los valores y lo que significan personas como su abuelo tío. Pero yo quiero terminar traje algo que me llamó la atención, de una notita que vi en un periódico, y con esto yo quiero terminar, porque sé que todos tenemos deseo de escuchar a Héctor Luis y la historia de lo que es la vida de don Jesús de Piñero. Dice así, no la voy a explicar de qué trata, pero se la voy a leer. Dice: la cultura es la memoria del pueblo, la conciencia colectiva de la continuidad histórica, el modo de pensar y de vivir. Eso es precisamente lo que va a estar hablando Héctor Luis Acevedo, el modo de pensar y vivir de don Jesús de Piñero. Aprovechen esta oportunidad, visiten las distintas actividades que se celebran en la ciudad de Mayagüez, en arte, en cultura, en historia. Eso también, aparte de fortalecernos, es parte del desarrollo económico de los países. Así se establece. Recientemente estuvimos a la visita de unas personas que nos visitaban de tan lejos como Bangladesh, y nos hablaban y admiraban lo que existía aquí en Mayagüez y la importancia que tienen estos aspectos culturales e históricos. Que el Señor les bendiga. Pues en estos momentos nos corresponde presentar a nuestro invitado, conferenciante e invitado, el licenciado Héctor Luis Acevedo, que es uno de los referentes históricos. Cuando digo referentes históricos es que hoy me convencí que es una enciclopedia sobre la historia de nuestro pueblo y de los personajes importantes en nuestro país. Gracias por la sobremesa tan interesante que tuvimos, que aprendí mucho. Con ustedes, el licenciado Héctor Luis Acevedo. Muchas gracias y muy buenas noches a todas las amigas y amigos que nos honran con su presencia. Llego aquí con la invitación de la Universidad Cantera del Este, ahora es recinto de Carolina, de la universidad, que le hace honor a quien fue miembro de su junta de directores del Puerto Rico Junior College, y a Ivonne, que nos ha invitado a comparecer para inaugurar esta exposición espectacular de Piñero. Piñero es uno de los seres olvidados de esta tierra, por eso agradecemos al municipio de Mayagüez
que lo hayan acogido aquí en la Casa de Fillo y a ustedes su presencia hoy. Cuando yo empecé a estudiar a Piñero, ya hace 15 años, yo había escuchado a Piñero, no lo escucha, ¿verdad? Cuando yo soy estudiante universitario, pues tengo mis cuentos de cómo los estudiantes nuestros no saben quién es Jesús de Piñero. Yo hago un cuento que mi esposa me pide que no lo haga, pero como lo he vivido, pues lo repito. O sea, le pregunto al estudiante, ¿sabes quién es Piñero? Y dice, bueno, yo no sé, mister, pero debe ser importante porque yendo para Carolina le paso por encima todas las tardes. O sea, eso es lo que algunos recuerdan de Piñero. Y nuestra historia hay que vivirla y sentirla, porque si no, usted no tiene épica, no tiene raíces en su historia. A usted el primer viento que viene se lo lleva. Si usted no sabe de dónde salen las cosas, usted no tiene un referente para sostener como la quilla de los barcos cuando la marea se pone dura. Vamos a ver la primera gestión que yo recuerdo de don Jesús de Piñero, tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, los barcos ingleses y americanos que traían el whisky escocés a Estados Unidos, los alemanes los empezaron a hundir. Empezaron a escasear el whisky en Estados Unidos. Y como escaseaba el whisky en Estados Unidos, empezaron a beber ¿qué? Ron puertorriqueño. Y ahí es que florece la Serrallés, los Serrallés y todo, porque embarcaban todo ese ron para Estados Unidos. Y en 1944, yo no había nacido, yo no sé si Lindín había nacido, pero yo no había nacido. El presupuesto de Puerto Rico eran 52 millones de dólares. Y era un presupuesto muy interesante, yo los vi. Los presupuestos venían con líneas que decían para el jardinero del hospital tal, tanto sueldo. O sea, era una línea específica, no era como ahora una partida grande, eran líneas específicas. Todo el presupuesto de Puerto Rico eran 52 millones de dólares. Y entonces los embarques del ron que se mandaban a Estados Unidos le devolvían a Puerto Rico los impuestos del ron, antes como ahora. Y de momento, en medio de esa Segunda Guerra Mundial, llega un cheque al gobernador Togwell, presidente del Senado Luis Muñoz Marín, de 64 millones de dólares. O sea, 12 millones más que la totalidad del presupuesto. Imagínense si eso sucediera hoy. O sea, más del... y no está presupuestado. Y entonces Togwell y Muñoz Marín decidieron que ese dinero había que invertirlo en obra permanente. Y se establece el principio que ingresos no recurrentes para gastos no recurrentes. Vamos a hacer un alcantarillado, porque no hay que hacerlo el año que viene, una escuela para el aeropuerto, la represa de Carraízo, y una reserva en el Banco Gubernamental de Fomento de reciente creación. Y en el año 1945, Togwell sigue de gobernador, la guerra empieza a bajar, porque los aliados empiezan a triunfar, y ya empiezan algunos cargamentos de whisky a pasar, y llega el cheque de 32 millones de dólares, no presupuestado. En estos 45, 32 millones de dólares. Imagínense en el 45 lo que eso representaba. Y de nuevo la disciplina, vamos a seguir haciendo escuelas, alcantarillados, acueductos, ingresos no recurrentes para gastos. Y nombran a Jesús de Piñero, que algunos me dicen, Jesús de Piñero, Muñoz Marín le decía Jesús Piñero, y le preguntaron, mira don Luis, ¿por qué usted le dice Jesús Piñero? Ah, porque usted ha visto algún santo que tenga dos nombres, decía Muñoz Marín. Además que no le gustaba el segundo nombre, igual que a don Jaime Benito, no le gustaba el Benito, no, pero por eso es la B. O sea, Jesús Piñero llega de gobernador el 3 de septiembre del 46, ya se ha acabado la guerra, y decía, me dan 30 millones, usted sabe lo que es repartir 30 millones de pesos, uno empezando de gobernador. Cuando llega el cheque, llega de 2 millones de pesos. Pero ¿qué pasó? Como no habían nombrado personal, no tienen que votar a nadie.
eran gastos recurrentes, usted no va a hacer la misma escuela 2 veces, pues entonces aumentaron un poco la recolección de dinero con Buscaglia, eran 12.000 los contribuyentes en Puerto Rico, llegaron a 16.000 y no tuvieron que votar a nadie. Ese es el principio de la gobernación de Jesús T. Piñero. Gastos recurrentes con ingresos recurrentes. Ingresos no recurrentes, que no se repiten todos los años, para gastos no recurrentes. Eso fue lo que le pasó. Ese principio es la herencia nuestra, que no la seguimos, y cogimos los fondos ARRA, y lo gastamos en nómina, pues ahora tienes un problema con qué pagas. Pero ahí está el precedente. Muchas veces nosotros decimos, no, hay que cambiar la Constitución, no hay que cambiar nada de eso, lo que hay que hacer es seguir los principios, por falta de maestros no es. ¿Quién era Jesús T. Piñero? Ustedes tienen ahí un documental de 1948 hecho por Jack Terrano. Eso es un documental de 22 minutos, que es una joya histórica, una joya de cinematografía. Usan micrófonos ambientales. Está el avión aterrizando con Jesús T. Piñero y está un jíbaro en Carolina escuchando en la radio, llega el DC-8 de la Strategic Air Command, o sea, a la misma vez. La gente que está desfilando en la toma de posesión de Piñero cantan una copla y le ponen un micrófono y tiene la copla ahí, la escucha. Eso no se da en esos años. Una joya. Y ahí están. ¿De dónde sale Piñero? Sale de un barrio, es agricultor. ¿Cómo conoce a Muñoz Marín? Piñero es el presidente de la Asamblea Republicana de Carolina en 1929. Y era, como dijo el licenciado Piñero, presidente de los colonos de caña, que eran agricultores que le vendían su producción a la central. ¿Qué pasa? Aquí en Puerto Rico hubo una ley con la depresión económica, llamada la Costigan-Jones, que le decía a los agricultores, usted no puede producir más de tantas toneladas de azúcar o tantas toneladas de otros productos. Y entonces daba unos beneficios de compensación a los obreros que se quedaban desempleados o a los productores de caña que iban a tener que producir menos de lo que normalmente ingresaban. Y a Puerto Rico establecieron las cuotas, pero no las compensaciones. Entonces Muñoz Marín va con Piñero a Washington a que vengan las compensaciones porque no tiene la gente atrás. Y en esa gestión es que conoce a Luis Muñoz Marín. Entonces Piñero, dicen los que lo conocieron, que era un hombre, tenía un apartamento en el DuPont Circle en Washington. Yo fui allí, termino el libro desde el apartamento. Piñero era un hombre muy generoso, muy ambicioso. De hecho, su carácter era su gran fortaleza. Y lo dice Muñoz Marín y lo dice Tocqueville. Dice, mire, este hombre no es ambicioso, no tiene una ambición de poder. Lo que le gusta es servir y ayudar a la gente, construirle viviendas y elevarle el salario a los empleados. Ese no ambición fue lo que lo hizo llegar a ser el primer gobernador puertorriqueño, porque no amenazaba a los políticos, no creaba una de que se quiere quedar aquí. Y ahí lo dice Muñoz Marín, quizás uno de los mejores discursos de Muñoz es presentando ese día a Jesús T. Piñero, lo cual pueden ver también en el documental. De ahí se une con Muñoz, se va al Partido Liberal, compite, pierde en el Partido Liberal y luego ayuda a fundar al Partido Popular. ¿Por qué lo ayuda a fundar? Un incidente muy interesante y lo cuenta doña Inés con especial sentido de amor, ¿verdad? Como todo el mundo en este salón debe saber, pues los políticos pues somos buenos quizás dando discursos y caminando, etcétera. Pero eso de levantarse temprano a las 7 de la mañana para buscar gente, entonces pues el Partido Popular empieza a inscribirse. Y entonces pues estaba ahí el Polanco y estaba Antonio Colorado y Muñoz Marín, unos discursos hasta las 2 de la mañana. Pero mañana hay que inscribir el partido. ¿Quién se levanta a buscar 150 jíbaros y traerlo y buscarle almuerzo y transportación? A esa hora, a las 10 de la mañana, están dando vueltas todavía por ahí. Entonces Elmer Ellsworth, que era el dueño de Treasure Island, dice a Muñoz Marín, el hombre para reparar ese problema se llama Jesús T. Piñero. ¿Por qué? Porque Jesús T. Piñero, que era republicano, conocía a todos esos jueces, y antes, a diferencia de ahora, para tú inscribir un partido político, tenías que traer a donde un juez 10% de los electores.
el día que el juez te dijera, tenías que faltar a tu trabajo. Tenía que Jesús Piñero traerlos del campo a donde un juez, y el juez a veces se enfermaba o no quería ir porque eran de la oposición y él los conocía. Por eso es el héroe de la inscripción del Partido Popular, porque se levantaba temprano, el hombre de negocio, y no le gustaba hacer discursos a la 1 de la mañana como la mayoría de nuestros líderes, ¿verdad? Que es el ambiente. Y ahí pasa a ser representante por el distrito de Carolina, Canóvanas, Fajardo, que es el famoso distrito 35 después, que decide la Cámara de Representantes, y sucede algo interesantísimo. Se convierte con Muñoz Marín en el aliado de Muñoz en Washington, y su apartamento es la Embajada de Puerto Rico, porque no dejaba que se le vaciara el vaso a usted. Usted Piñero es famoso porque no habían vasos vacíos, donde iba por la mitad se lo llenaba. Y era una fiesta tras fiesta. Y allí en Washington era la Embajada de Puerto Rico, el apartamento de Piñero. En 1944, Muñoz Marín, contrario a lo que creen la gente, va a nominar en agosto al doctor Antonio Fernández Gisén, secretario de Salud, comisionado de Salud, le decían entonces, candidato a comisionado residente por segunda vez, porque lo había sido en 1940. Rafael Arjona Siaca va a la casa de los delegados, diciéndole, necesito tu voto, delegado por delegado, mientras don Antonio estaba en el Departamento de Salud bregando con los dispensarios. Arjona Siaca visitó a los delegados. Cuando Muñoz Marín propone en Ponce, en el Teatro La Perla, a Antonio Fernández Gisén para comisionado residente, lo abuchean y empiezan a gritar Arjona, Arjona. Solo recuenta uno que estaba allí, Roberto de Jesús Torres. Y entonces Muñoz Marín dice, yo pido un voto para Luis Muñoz Marín. Y no, pero que Luis Muñoz Marín no. Y no. Entonces pues Arjona se levanta y le dice, Luis, no manches tu nombre. Entonces él pide un receso. Vienen de allá y dicen, bueno, no quieren a Fernón, pues yo propongo a Jesús T. Piñero. Entonces Ramos Antonio dice, los segundos, ¡pa! Y aprobado, y apagaron las luces. O sea que Churumba no fue el primero que apagó las luces. O sea, con el Churumba que perdió un juego de baloncesto y apagaba las luces, había que celebrar a otro lado. Pues Muñoz Marín, esa asamblea no la ganó. Dice Tocqueville en sus memorias que Muñoz Marín en la semana siguiente se sentía muy deprimido de que no tenía, había perdido su liderato. Jesús T. Piñero no estaba en la asamblea, estaba en Washington y no había teléfonos celulares en el 1944. Entonces el periodista Teófilo Maldonado, de Prensa Unida Internacional, tiene un apartamento en el Dupont Circle y va y le toca, mire Piñero, ¿cómo está usted? Yo estoy lo más bien, dice don Jesús. Mira que hay un cable que usted dice, que dice que usted ha sido nominado para comisionado residente en Estados Unidos. Hable yo. Mira el cable y dice, bueno, pues ¿qué le vamos a hacer? Esa es la contestación que da Piñero, ¿qué le vamos a hacer? Y así es como llega a comisionado residente. Él no estaba en esa asamblea. Nominaron a Fernón, no salió Fernón, no quería Muñoz Arjona Siaca porque entendía que él iba a causar problemas en Washington, nombraron a Piñero. En año y medio Piñero se ha ganado a mucha gente en Washington. Espíritu servicial, persona bonachona, buena gente, con intereses transparentes, nunca pedía para nada de él. La legislación que promovió Piñero le afectaba en sus negocios. Subirle el sueldo a los empleados, darle más beneficios de enfermedad, todos eran costos para él. No hay una sola que fuera para él beneficiarse. Por eso es que Muñoz Marín dice, es el mejor ejemplo de un servidor público sin intereses propios. Esa es la carta de presentación de Jesús de Piñero. Truman termina la guerra y quiere nombrar un puertorriqueño. Era en la época de la descolonización, termina la guerra. Y entonces el senador Chávez le lleva de candidato al general del Valle. Que hay una calle en Punta Las Marías que dice General del Valle. Y nadie sabe quién es. Pues el general del Valle había sido un general de 3 estrellas, de los Marines. Era el gran artillero de los Marines. Se inventó un sistema para que no mataran Marines cuando estaban invadiendo, de disparar
iba progresando el área de disparo para que no mataras a tu propia gente. Entonces pues se había convertido en una persona muy famosa en el ejército de Estados Unidos. Chávez le dice, ¿quieren un puertorriqueño? Pues nombren a Del Valle. Él llevaba 30 años fuera de Puerto Rico. Y lo lleva, el senador Chávez era el que confirmaba los nombramientos del gobernador. Eso hay que entenderlo. Entonces pues lo lleva donde Truman y Truman le dice, bueno pues déjeme, me suena bien, déjeme chequear esto un momento y yo lo nombro enseguida. Tan pronto se enteran eso, el Partido Demócrata no lo consultaron y se opuso. Ahí yo tengo en el libro las cartas. El Partido Demócrata se opone al nombramiento de Del Valle por sus conexiones con las empresas grandes del azúcar en Puerto Rico. Muñoz Marín dice, mire, ese señor es hasta medio familia mía, pero ese señor es bien conservador. ¿Cómo tú vas a nombrar un militar en Puerto Rico? Volver para atrás a nombrar un militar después de tener a Tocqueville aquí, que es una persona de izquierda, una persona apreciada, el partido que ganó las elecciones, el Partido Popular, pero tú vas a nombrar una persona que no responde aquí. Y hace una frase muy interesante que le dice al presidente, mire, nosotros respaldamos a Jesús T. Piñero, que es el hombre que más votos ha sacado en Puerto Rico. Salió electo en el 44, comisionado residente en el puesto más alto que entonces se votaba en todo Puerto Rico. Que más votos tiene, ese es el hombre. Le voy a decir una cosa, le dice, si usted no puede nombrar a Del Valle, se dice, yo prefiero un liberal Chinaman to a reactionary Puerto Rican. Ese es Muñoz Marín. Yo prefiero un chino liberal a un puertorriqueño reaccionario, ¿sabes? Y se opone a eso. Entonces Truman se asusta de que tiene al Partido Demócrata presionando en contra y tiene a Muñoz Marín presionando en contra. Entonces se tarda en eso y Del Valle le da coraje y dice, yo he esperado 2 meses aquí y retira su posición. Cambian, se renuncia a Jarolitis del Departamento del Interior y entonces están empujando Chávez al general Del Valle. Y Chapman, que es el secretario interino, llama a Piñero y le dice, mira, si yo no paro ese nombramiento, lo van a nombrar. Para parar ese nombramiento, yo lo paro con otro candidato. Y el candidato eres tú. Yo, tú y tú. Yo tengo que ir a Casablanca y parar ese nombramiento diciendo que tú eres el candidato. Entonces, una frase de Jíbaro dice, me dejé cortar el rabo. Dice Piñero, en el informe a Muñoz Marín. Luego se va Chapman y viene el secretario, que lo van a ver ahí. Es interesante la foto de él jurando por 2 razones. Van a ver quién jura a Piñero, que está en la primera foto. Y lo jura el juez Martín Travieso. Y en el libro yo fui al calendario de Truman y vi en la biblioteca Truman que Martín Travieso quería ser gobernador de Puerto Rico. Y le pidió una cita a Truman y Truman se la dio, el hombre que más puertorriqueños había. Y entonces hay una nota de Ilkin diciéndole, trátelo bien, pero no es amigo suyo. Así que Martín Travieso fue para allá con la firma de todos los Continental Americans de Puerto Rico, el juez Cooper y todo. Pero trataron bien y no lo iban a nombrar. Pero él es el que jura a Piñero que quería él el puesto. El secretario del Interior se opone al nombramiento de Piñero y es el delegado de Truman a la toma de posesión de Piñero. Los van a ver ahí. Así que como la vida da vuelta. Se tranca el nombramiento de Piñero. El FBI se opone al nombramiento de Piñero por 2 razones. Una, que Piñero, como el interesado en la agricultura, se suscribió a una revista de la Embajada Soviética de los avances agrícolas en la Unión Soviética. Y el FBI sabía a quién le llegaban esas revistas, y eso era evidencia de que si tú recibías esa revista, de comunista debe ser. Y además dice, anda por ahí haciendo campaña con otro comunista de nombre Luis Muñoz Marín, imagínense. Y eso lo escuché en un beauty parlor y todo eso lo dice. Hoover no le da el clearance a Piñero, y el gobernador de Puerto Rico es un puesto federal de alta discreción. Yo le pregunté en la biblioteca Truman, que Bimbín había visitado unos meses antes al investigador allí, y digo, oye, ven acá, ¿cómo es posible que nombren a Piñero gobernador de Puerto Rico, que es un puesto federal, si no tiene un clearance del FBI? Porque todos los puestos necesitan un clearance, un puesto que maneja dinero federal. ¿Cómo es eso?
y me dijo, lo que pasa es que el presidente Truman entendía que Hoover era un bandido y no lo dejaba entrar a su oficina porque creía que le iba a poner un micrófono, y le dijo, yo no quiero saber de usted. Por eso es que Hoover, el jefe del FBI, le escribe al presidente a través de otra tercera persona, porque Truman no quería saber de Hoover, y nombran a Piñero por encima del FBI. Yo les incluí el informe del FBI ahí en contra de Piñero. Es una cosa extraordinaria. O sea que Truman nombra a Piñero por encima del Partido Demócrata, que quiere nombrar exgobernadores americanos, incluyendo a uno de Arkansas, cuya primera línea en su resumen dice Racial Profile Anglo-Saxon. O sea, antes de decir dónde estudió, dice, yo soy blanquito. Racial Anglo-Saxon. O sea, para que no haya duda, imagínate, en Arkansas eso. Imagínate viniendo aquí una persona así. Es una cosa tremenda. Luego, tenía miedo el Partido Demócrata, con razón, que si nombraban a Piñero, era un oficial electo en Puerto Rico. Y decía, si nombramos un oficial electo, ¿qué va a pasar la próxima vez? Pues van a querer elegir el gobernador, ya tienen un pie dentro. Y salimos del panorama, el Partido Demócrata querer que sucedía. Que por cierto, el Partido Demócrata, que tiene que ver algo con la ciudad de Mayagüez, lo controlaban los postmasters. Hannigan era el postmaster general de Estados Unidos, y ese puesto, por razones históricas, se le reservaban al presidente del Partido Demócrata. Y los postmasters, incluyendo de esta ciudad, solicitaron el puesto de gobernador de Puerto Rico, porque eso era, tenían el inside track, los postmasters en el Partido Demócrata. Ellos no quieren a un funcionario electo porque ellos salen del panorama y buscan 20 candidatos ahí. Que Muñoz Marín le dice, nosotros creíamos que iban a nombrar un oligandul, no se sabía quién era, porque estaban ahí 4 meses, 5 meses sin nombrar a nadie. Ese es el nombramiento de Piñero. La legislatura de Puerto Rico lo apoya y van a nombrar. Truman se le tranca el domingo y le ofrece el puesto en julio de 1946 a un individuo que se llama Dylan Meyer. Yo nunca en mi vida había escuchado ese nombre. Entonces yo, en la biblioteca de Truman en Missouri, Independence, Missouri, que es un pueblito como Las Marías era antes, que yo le pregunté a un señor allí de un garaje dónde queda Independence, Missouri, y me dijo, lo acaba de pasar. Me pasó eso a mí en Las Marías en 1974, que pregunté dónde queda Las Marías, y me lo acaba de pasar. O sea, pueblito bien chiquito. Y entonces yo le pregunto, oiga, ven acá, ¿y quién es ese Dylan Meyer? Porque encuentro una carta que yo no sé si Bill la había visto, que el señor decía, muchas gracias, presidente, pero luego de pensarlo bien, declino la gobernación de Puerto Rico. Dylan Meyer era el director del War Relocation Program. Esos eran los campos de concentración, que son campos de detenimiento de los 120.000 japoneses americanos que los Estados Unidos tuvo presos 3 años y medio, desde marzo de 1942 hasta septiembre y octubre de 1945. Yo tengo aquí conmigo un testimonio que se llama My Father Jim, de una de las japonesas americanas que se la llevaron 3 años y medio. O sea, si su nombre era Mitsubishi, a usted venían una maleta, tráigase, que nos llevamos. Exacto. Y yo digo, no, pero yo tengo que llevar a los nenes a la escuela. No, si los nenes vienen también. No, que yo tengo que recoger tomates mañana, pues olvídese de los tomates. Se los llevaron 3 años y medio. ¿Usted sabía de eso? 112 campamentos. Y el que administraba esos campamentos de los japoneses americanos se llama Dylan Meyer. Cuando termina la guerra sueltan a los japoneses, así que él ya no tiene trabajo, está disponible. Y a ese es que Truman le ofrece la gobernación de Puerto Rico. Cuando yo veo eso, le pregunto, ¿y quién es este señor? Y el Randy, el bibliotecario allí, me dice, very controversial man. Cuando me explica quién es, yo me quedo frío y digo, Dios mío, esto era una guerra civil. Imagínate, iban a nombrar el carcelero de los japoneses gobernador de Puerto Rico. Albizu Campos llega el año que viene. O sea, aquí se hubiese formado una guerra civil de verdad.
Esa era la historia del país. Cambia eso porque Daylon Mayer declina la oferta de gobernador de Puerto Rico. Él me dice, pero eso usted lo ha cogido a pecho. Y pues, ¿cómo lo voy a coger? Aquí van a haber muertos por un tubo y 7 llaves en este país si llegan a nombrar a ese señor. Una persona que está acostumbrada a dar órdenes, pónmele que apágate la luz, préndela. Imagínate venir a este país con eso. O nombran a un racista aquí, se forma el titingó aquí de nuevo. Y entonces, el gran conspirador con Muñoz Marín es Togwell, otro de nuestros grandes olvidados. Togwell conspira para que nombren a Piñero y manda una carta diciendo es una persona que se gana la confianza de la gente, su carácter es su carta de presentación, no viene nada a buscar para sí, esa es la persona comprometida con usted, presidente. Y le hace una trastada a Truman porque pasaban los meses. Entonces Muñoz Marín manda a Gutiérrez Franco, que era el candidato que iba a suceder a Muñoz Marín en un momento, ya nadie sabe quién es. Lo mandan y lo destacan allí con Piñero a Washington. Y entonces consiguen que 2 periodistas cuestionen a Truman y le digan, bueno, ¿y cuándo es que usted va a nombrar al gobernador de Puerto Rico? Porque ya sabían que Mayer había declinado. Entonces Truman está en la defensiva y dice, bueno, yo estoy tratando de buscar a Togwell para hablar este asunto de la sucesión del gobernador de Puerto Rico, pero no lo he conseguido estos últimos días. Y el periodista le dice, pues mira, no lo consiguió porque está aquí en Washington, ¿sabes? Es bueno que lo llame. O sea, el periodista, esa es la conspiración de Togwell, y le tenían una trampa a Truman. Ellos sabían, o sea, le dicen que dónde está Togwell y sabía dónde estaba. Al día siguiente se reúne Truman con Togwell y es Piñero el hombre. Y el Departamento del Interior se revoca y recomienda a Piñero. Y el 25 de julio nombran a Jesús Piñero por encima del FBI, por encima del Partido Demócrata, por encima del senador Chávez. O sea que Truman, nosotros tenemos una gran deuda con Truman. Esa es la realidad histórica. Y con Togwell no se diga. Entonces nombran a Piñero, lo confirman, ustedes lo van a ver bajando del avión y Togwell lo recibe. En esos años de Piñero, son 28 meses que él es gobernador, consiguen la aprobación de la ley de gobernador electivo, aprueban el programa de fomento económico de la ley de incentivos industriales con las cuales Mayagüez, San Sebastián han tenido fábricas, Las Marías, Maricao. ¿Quién iba a instalar una fábrica de la Baxter en Maricao? Pues la ley del gobernador, la ley de incentivos industriales, que le daba más % de exención si lo establece en un sitio de alto desempleo que si lo establece en San Juan. Por eso es que hay fábricas en la isla, por la ley que firmó Jesús Piñero. El aeropuerto de Isla Verde. El aeropuerto de Isla Verde era una estación naval de intercepción de comunicaciones en el Caribe. Y hacen unos estudios y dicen, en ese aeropuerto, ahí es que debe estar el aeropuerto, que Muñoz Marín vivía en una finca allá al lado. Por eso es que en parte lleva su nombre. Entonces Piñero dice, mire, ahí es que se debe hacer el aeropuerto, pero el Navy no se quiere ir. Entonces el presidente manda al almirante Liggey, que fue gobernador de Puerto Rico, uno de los grandes aliados de Puerto Rico, a investigar la situación. Y Liggey le informa, mira, ahí es que debe estar el aeropuerto. Y autorizan a que se establezca el aeropuerto y que el Navy mude su estación a Sabana Seca. Ahora sabe por qué está en Sabana Seca la estación del Navy. Los mudan para allí. Entonces el Navy le da coraje que los hayan sacado de Isla Verde. Y usted sabe lo que hizo, un regulation que decía que a 30 millas de donde ellos tienen la estación de los radares no podía haber otro radar funcionando. Y a 30 millas que del aeropuerto. Entonces Liggey tiene que venir a Puerto Rico y le dice al Navy, ¿ustedes parece que se le olvidan quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos? Que es el presidente. Y si no están dispuestos a eso, yo quiero las estrellas de todos ustedes aquí. Entonces, pues, autorizan el aeropuerto de Isla Verde, donde todo el mundo aquí aterrizaba. Por eso allí era la estación del Navy. Consiguen los terrenos en parte de Vieques y Culebra. La primera escuela de medicina la empiezan a tramitar. Y Truman viene a Puerto Rico.
y lo llevan a Jagüeyes allá. De hecho, hay un retrato de Bimbín con Jesús de Piñero al final del libro, chupándose los dedos, está Bimbín ahí, al final del libro. Y Truman le dice, oiga, ven acá, Piñero, ¿es verdad lo que a mí me dicen? ¿Y qué le dicen a usted? ¿Usted tiene el presupuesto cuadrado? Sí, yo tengo el presupuesto cuadrado. ¿Cómo es eso? Yo no tengo el mío descuadrado, le dice Truman. Oiga, ¿es verdad que usted tiene un programa para los veteranos? Sí, establecimos la Miguel Such, el programa de vivienda en Puerto Nuevo con 50 pesos, de los cuales mi papá le separó una casa por 50 pesos a mi abuelo. Los veteranos, pues hay tantos veteranos en Puerto Nuevo, por separar los 50 pesos. Oiga, ¿y es verdad que ustedes en 8 años de gobierno han aumentado 11 años de expectativa de vida? Eso es correcto. Los acueductos, las trabajadoras, las enfermeras, la vacunación, 11 años de expectativa de vida en 8 años calendario. Truman dice, ¿cómo uno se puede oponer a la elección de los puertorriqueños si ustedes se gobiernan mejores que nosotros? Esa era la carta de presentación de Puerto Rico, el buen gobierno. Yo no quisiera que nos hicieran esa pregunta ahora, ¿verdad? Pero así fue como se logró. Entonces de ahí viene la elección de Muñoz Marín, la ley 600, que es la ley que nos autoriza a elegir nuestra Asamblea Constituyente, la Constitución de Puerto Rico. Piñero se hace muy solidario con Truman porque lo apoya en el 48 como delegado del Partido Demócrata, cuando todo el mundo decía que Truman estaba más loco que una cabra. Le decía, to err is Truman, decía. Y de hecho hay unos titulares de periódicos diciendo que Dewey ganó las elecciones y Piñero fue y respaldó a Truman. Y los americanos tienen unas tradiciones diferentes a las nuestras, pero tienen una bien fuerte, y es que I owe you one. O sea, ellos no olvidan un favor, no olvidan eso. Y ahí está Puerto Rico en esos 5 años, nombramiento en el 46, ley del gobernador en electivo el 47, elección del gobernador en el 48, ley 600 en el 1950, la Constitución se aprueba en el 51 y 52 y se promulga el 25 de julio del 52. Ese periodo se inspira en la obra de Muñoz Marín y de Jesús de Piñero. Al final de la gestión de Piñero, se esperaba que él lo nombrasen. Él quería volver a Washington, pero ya estaba allí Fernó, y había logrado la ley 600 y la ley de gobernador electivo. Y Muñoz, pues, no iba a sacar a Fernó. Por lo tanto, trataron de ver si le daban una embajada y Truman no se la dio y se queda ahí. Piñero, un poco en el aire, su esposa se enfermó, la trasladaron a Estados Unidos, sus hijos los mandó a Estados Unidos. Esa es la esposa y esos son los hijos que se ven de allí, Aide y Sony. Y él se queda solo en Puerto Rico. Se fue a trabajar con un constructor, como señaló Bimbín, Long, que entonces tiene una trifulca con Muñoz Marín porque él entendía que le iban a dar exención contributiva por Puerto Nuevo. Muñoz se la negó. Y entonces Piñero trabajaba con Long, construyendo casas. Entonces Long desarrolló una campaña en contra de Muñoz Marín con gente pagada y con un senador de Carolina del Sur, Johnston, que para la Constitución de Puerto Rico. Y ahí es que emplazan a Piñero, usted va a votar por la Constitución, y dice, pues claro, pero usted trabaja para Long. Bueno, yo trabajo para Long, pero yo voy a votar. Y se distancia. Y hay una nota que yo incluyo en el libro, a puño y letra de Muñoz Marín, que le dice, díganle a Jesús que deje de ser el frontman de este bandido. O sea que Piñero escucha con Jorge Fonsaldaña el discurso de noviembre de Muñoz dando las gracias después de haber ganado las elecciones y no mencionó a Piñero. La información que yo tengo es que ese día Piñero se sintió muy mal y a los 2 días murió en su casa solo allí en Canóvara. 55 años de edad. O sea que, y después de eso, el olvido, que es el peor castigo que tú le puedes dar a un servidor público electivo, el olvido.
nuestros grandes nombres, el olvido. Y entonces pues le niegan la memoria al pueblo, un sentido de épica. Si no saben quién es Piñero, no saben tampoco quién es Towell, Muñoz Marín un poco, no saben que los ingresos no recurrentes, tenemos el ejemplo, no la teoría, el ejemplo de que no se usan para gastos recurrentes, y tú metes al país 70 billones de dólares de deuda. No es por falta de maestros, no es por falta de constitución. La constitución dice que no puede coger más del 15%, así que no es constitución, es por no seguir los maestros. Puerto Rico tiene maestros, tiene ejemplos, creció con sus héroes cívicos, y yo me he dedicado en estos últimos años de mi vida, como decía Heriberto, a rescatar un poco el sentido democrático de la historia. ¿Qué es el sentido democrático? Bueno, pues nosotros decimos, esta es la época de Muñoz Marín, y eso es correcto, pues es Muñoz Marín y un montón de gente espectacularmente. O sea, el equipo, o sea, tú no puedes ver esa época sin Teodoro Moscoso, ni Felisa Rincón, ¿verdad? Ni Jesús de Piñero, ni Antonio Fernández Vicente, tú no puedes, o sea, y Ramos Antonín, que es de aquí de Mayagüez, pues tú tienes que ver eso, y Samuel Quiñones, ¿verdad? Porque es el equipo, el sentido. Hay un líder, pero el líder tiene su entorno que le inspira ideas, lo hace quedar bien. Esa generación no tiene un solo caso de corrupción. ¿Por qué no tiene un solo caso de corrupción? Pues no tiene un solo caso de corrupción por un entorno cultural. Porque toda esa gente estaba perdiendo dinero. Jesús Piñero perdió un montón de dinero por servirle a Puerto Rico. La legislatura del 40 al 44 yo la he estudiado, y todos vendieron fincas, todos perdieron sus casas, todos se endeudaron para servirle al país, pero ganaban una miseria los legisladores. Y tú podías tener otros defectos, porque esa generación tampoco eran ningunos santitos. Se bebían las lágrimas. Tenían problemas de falda el 90%, pero ninguno tenía problema de dinero, porque si te gustaba el dinero, te exiliaban. Es una cuestión cultural. Y el ejemplo es tan brutal. Yo le digo a mis estudiantes, imagínate el día que Muñoz Marín anuncia que le ha quitado la agencia de la lotería a su mamá, para que no dependa del gobierno. ¿Quién va de allí a decirle, dame un break para ver qué pasó eso? A Jesús Piñero, que tuvo que vender parte de sus propiedades, al abuelo de Alejandro García Padilla, que tuvo que vender parte de la finca para seguir en el Senado. ¿Por qué tú ves esos ejemplos? Tú no puedes ir para allí con cosas que minen tu credibilidad de a quién viniste a servir y no servir. Y ese testimonio es lo que nosotros tenemos que afianzar en nuestra memoria histórica, porque es lo que te da fuerza para soportar los momentos duros de la vida y para ver la luz en las noches oscuras. Y teniendo ejemplos como Piñero, como Muñoz Marín, como Moscoso, como no lo vamos a estudiar, Fernández Vicente. Fernández Vicente es el primer cardiólogo de Puerto Rico. El primero, o sea, el dinero que él pidiera le aparecía. Imagínense que se hizo médico antes de cumplir 21 años y tuvo que esperar un año para poder practicar la medicina. El primero, y dejó la medicina para la gran medicina, que es la salud pública. O sea, Puerto Rico no se transformó por un botoncito. ¿Usted sabe cuánto eran los fondos federales que Puerto Rico recibía en los años 40? 3 millones de dólares, 2.9 millones. Eso lo recibe un recinto aquí en Mayagüez, de fondos federales. ¿Verdad? Cualquier programa del municipio, 3 millones de viviendas, eso lo recibía yo en San Juan, de fondos federales a cada rato. Todo el país eran 3 millones. Así que el progreso del Puerto Rico no se debió a los fondos federales, se debió a esta generación de hombres y mujeres que entregaron sus vidas por servirle a causas más grandes que las propias. Y esos ejemplos nos deben servir a nosotros de ancla y de polo de apoyo para ver el futuro. Muchas gracias.
Muchas gracias. Estamos bien. Salimos de aquí más instruidos, más educados. Muchas gracias a todos. Pasamos a una cena que hay. Damos las gracias una vez más a la Universidad Ana G. Méndez, al doctor Toledo aquí, que nos ha visitado en la noche de hoy, y ponemos a la disposición nuestro museo siempre para proyectos culturales y educativos. Que eso tómelo como una palabra. Gracias. Y le digo lo mismo, estamos aquí hoy. Gracias.